Ok, nadie, ninguna otra pregunta. No, profe. No, profe, todo bien. Ok, va, y entonces, bueno, no me voy a meter ya tanto en esto que ya es un tanto más molecular, me gusta, pero más bien quiero avanzar, entonces voy a moverme. Tiene que ver con el tema, pues, de la tensión mecánica, del estrés metabólico, lo que ocurre, es decir, a nivel de los diferentes pasos ya un tanto más moleculares. Entonces me voy a pasar acá, que es a donde quería llegar justamente con respecto a los diferentes modelos de intervención. Existe un concepto que se conoce como DOMS. ¿Alguien ha escuchado hablar de los DOMS? Si, si mal no recuerdo, es como el dolor post ejercicio. Ok, se reconoce como dolor muscular tardío. Entonces, estos DOMS, así los podemos mencionar, así los podemos referir siempre para más facilidad como DOMS. El DOMS, pues se establece que es producto justamente de la lesión o del compromiso de la miofibrilla. Entonces se establece que normalmente los DOMS son producto justamente de esto, de una sobrecarga a la miofibrilla y posiblemente de una alteración histológica a la miofibrilla. Anteriormente se establecía que los DOMS eran producto de la acumulación de ácido láctico y se decía, ay, es que al día siguiente al paciente le duele el cuádriceps, el isquiotibial, el bíceps, porque hay presencia de ácido láctico. Y actualmente esa teoría ha quedado desvirtuada. Hoy se conoce que no, que los DOMS no son producto de las concentraciones altas del ácido láctico, porque se tiene conocimiento de que la mayor proporción de ácido láctico desaparece en las primeras 7 horas. Se tiene conocimiento de que entre el 85 y el 90% de todo el ácido láctico que se generó en el momento del entrenamiento, a las 7 o 8 horas ya desapareció. De hecho, se tiene conocimiento que en la primera hora post ejercicio, una gran proporción de ácido láctico ya se reabsorbió también. Entonces, esa teoría vieja de que el ácido láctico te genera dolor muscular post tardío a los 2 días, 3 días, es una teoría que hoy en día ya no tiene nada de respeto. Hoy en día sabemos que entonces estos DOMS que se generan a nivel muscular tienen que ver más que nada, pues como les digo, con la microlesión muscular. Lo importante de todo esto, y por ahí tengo las referencias también, Fer, tú que me preguntabas, que ahí las puedes checar. Lo importante de todo esto es que se tiene conocimiento hoy en día absoluto de que el desarrollo muscular no se limita en un sujeto que no genera daño muscular. ¿A qué me refiero con esto? Vuelvo a lo mismo que les mencionaba hace ratito. Antes se decía, si no duele, no sirve, ¿sí? Si no te está doliendo, no está sirviendo y no está creciendo. Pues no, hoy en día sí tiene conocimiento de que incluso el desarrollo de DOMS puede generar un entorpecimiento en el desarrollo muscular. Entonces, actualmente la evidencia nos dice que no es conveniente o que no es lo ideal o que no va a ser la mejor intervención estarle generando al paciente DOMS. Se tiene conocimiento que independientemente de que no haya DOMS, el crecimiento muscular y la hipertrofia se puede desarrollar. Entonces no necesitamos llegar a ese estímulo en donde tenemos que llegar al fallo total o tenemos que cargarle al paciente pesos que no puede para estar realmente propiciando hipertrofia muscular. Entonces por ahí les pongo algunos autores que les recomiendo pues para que lean y que hablan justamente de este mismo tema, ¿no? Que establecen este tema y entonces pues rompen completamente con la dinámica de si no duele, no sirve, ¿va? Entonces, bien, sobre esto, pues bueno, hay infinidad de modelos para trabajar, ¿no? Lo que normalmente trabajamos para fortalecimiento muscular, tanto fisioterapeutas como entrenadores, como licenciados en cultura física, etcétera, etcétera, pues son modalidades isotónicas, ¿no? O isométricas, por ejemplo, para el caso de los fisioterapeutas, cuando estamos readaptando, más bien cuando estamos iniciando con el trabajo en alguna lesión en particular, pero normalmente con lo que solemos trabajar es con entrenamiento isotónico, que es parte de lo que vamos a ver pues ya en la parte práctica la semana que viene, diferentes modalidades isotónicas de diferentes ejercicios con intenciones de promover pues hipertrofia muscular. Sin embargo, a medida de los años ha habido nuevas tendencias y ya no nos quedamos nada más con lo isotónico, con lo isométrico, con lo isocinético, sino que hay nuevas tendencias que también pues bueno han venido a revolucionar un poquito el campo de la fisioterapia porque pues bueno se sugieren como tendencias que a lo mejor se dice que son mejores que los modelos simples de ejercicio isotónico, ¿no?
Algunas tendencias, por ejemplo, particularmente pueden llegar a ser las modalidades excéntricas, las modalidades de gesto tardío, que le puse ahí doble D, déjenme quitarle. Las modalidades de gesto tardío, o no lo mencioné acá, pero por ejemplo también el entrenamiento hipóxico o el entrenamiento por restricción de flujo, que también es un entrenamiento muy común que se está desarrollando, sobre todo en paciente geriátrico, y que lo vamos a ver en su momento cuando tengamos estos talleres, ¿no? Vamos a ver estas prácticas en general, vamos a ver tanto los modelos clásicos de entrenamiento isotónico como modalidades excéntricas, modalidades de gesto tardío y modalidades también de entrenamiento con restricción de flujo. Entonces, pues bueno, se ha podido observar a lo largo de estos últimos años que estas podrían ser modalidades que mejoren los mecanismos de hipertrofia muscular y en algunos casos en particular, como por ejemplo casos de tendinopatías, también por ejemplo las modalidades excéntricas, se han señalado como las mejores intervenciones para mejorar los cuadros de tendinopatía. Creo que el término de modalidades excéntricas todos lo entendemos bien, ¿verdad? Ejercicio excéntrico como tal. Y con modalidad de gesto tardío me refiero a que lo que se ha buscado actualmente es que los ejercicios en cuanto al ratio de ejecución, en cuanto a la fase concéntrica y excéntrica, tenga una mayor temporalidad, es decir, que no hagamos como ejercicios repetitivos y con una cadencia rápida, es decir, que si por ejemplo podemos llevarle a la fase excéntrica 3 segundos de fase excéntrica y hacemos que el gesto sea más tardío, pues bueno, se ha podido observar que es una mejor estrategia para estar promoviendo hipertrofia muscular, estar promoviendo gestos tardíos. Entonces, tratar de evitar que el paciente esté con una cadencia muy rápida y que más bien vaya dirigido hacia una cadencia pues un tanto más tardía. El tema de todo esto es que, pues bueno, pues sí es cierto que se ha logrado evidenciar que las modalidades excéntricas y modalidades de gesto tardío pueden ser más útiles en comparación a modelos isotónicos convencionales. Sí se ha podido ver que generan mayor hipertrofia, que generan mayor adaptabilidad, que bla, 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 pero también se ha podido ver que estos modelos, ambos, generan mayores DOMs. Y entonces, en ese sentido, pues estamos ahorita como en la incertidumbre y estamos como en la posición de decir, a ver, caray, bueno, ya me dijeron primero que no debo generar DOMs. Y ya me dijeron entonces que pues con el ejercicio isotónico puedo manipular mi prescripción para no generar DOMs y de todos modos estar generando hipertrofia muscular. Pero también ya me dijeron que el ejercicio excéntrico y tardío genera mayor hipertrofia muscular aparentemente, pero que me genera DOMS. Entonces, ¿qué hago? Porque estamos como en la entrecruzada, ¿no? De actuar y no generar DOMS o actuar con una estrategia que genera mayor hipertrofia, pero que sí genera DOMS. Entonces, estamos hoy por hoy como en esa posición. Con respecto a lo que yo he leído, con respecto a mi experiencia clínica en investigación y experiencia práctica, podemos decir que las modalidades excéntricas y ejes tardíos son una buena opción y podemos desarrollarlas. Sin embargo, posiblemente lo más indicado no va a ser desarrollarlas de manera inicial, en una etapa inicial. Posiblemente lo más conveniente va a ser empezar con otras modalidades menos invasivas o menos lesivas que generen menos DOMs. Es decir, buscaríamos posiblemente empezar a ejecutar este tipo de técnicas cuando tengamos ya una correcta habilidad y capacidad funcional del músculo. Y en ese sentido, a lo mejor, pues este tipo de modalidades las podríamos meter en las últimas fases de tratamiento con intenciones de intentar ganar, pues, el máximo potencial posible, pero cuando ya tengamos una base de trabajo, pues, bien sólida. Lo otro también es lo siguiente, se ha podido constatar que hay formas de regular un poquito los DOMs en este tipo de pacientes. Y una, por ejemplo, puede ser bajar el porcentaje de 1RM. Entonces se nos dice, ok, vas a hacer ejercicio excéntrico, está bien, no hay problema, a sabiendas de que va a haber DOMs, simplemente regula el porcentaje de 1RM. Es decir, si con un sujeto convencionalmente el ejercicio isotónico en fase concéntrica normalmente lo harías tú al 60%, pues en el excéntrico bájale al 30 o 40%, reduce significativamente el porcentaje de 1RM para reducir también la cantidad y presencia de DOMs, eso para empezar. Punto número 2, para intentar evitar tanto la presencia de DOMs, el descanso apropiado, ¿sí? No pongas al paciente a trabajar todos los días modelos excéntricos porque le vas a generar o sí DOMs, entonces el descanso apropiado
es muy, 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 muy imprescindible para evitar ese tipo de trastornos justamente, ¿va? Y finalmente, si tú haces una buena manipulación del porcentaje de 1RM y de los descansos apropiados, pues bueno, lo que sabemos es que efectivamente este modelo genera cambios en la fuerza, cambios en la potencia, en la estabilidad y en la arquitectura muscular. Son cuatro cosas que se han evaluado muchísimo y que hoy en día pues han mostrado pues bastantes buenos beneficios a partir del estímulo con este tipo de modelos. Mejora la fuerza, mejora la potencia, mejora la estabilidad y mejora la arquitectura muscular, es decir, crece el músculo o hay cambios en el crecimiento muscular, ¿va? Entonces, pues bueno, es una buena alternativa, ya lo platicaríamos más a detalle cuando estemos ya en la parte práctica, ¿va? Y pues bueno, finalmente pues también entender, ¿no? Que nosotros estamos compuestos a partir de diferentes fibras musculares tipo 1, fibras musculares tipo 2 y que las fibras musculares que nosotros tenemos a nivel de toda nuestra economía corporal pues son dependientes de los genes y tampoco tenemos que pedirle pues peras al olmo, tampoco tenemos que buscar modificar la composición corporal de manera tan importante cuando no existe la base genética para poder hacerlo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Tampoco nos enfoquemos entonces en mejorar la composición corporal o la arquitectura de un músculo, pues que no es mejorable en el sentido genético como tal. Es decir, todos los músculos van a ser mejorables, todos los músculos van a hipertrofiarse, todos los músculos van a tener cambios, todos los músculos van a crecer, van a incrementar su fuerza, van a incrementar su potencia, su velocidad de reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante entender que de manera genética nuestros músculos ya presentan determinada forma, determinado tamaño, determinadas características histológicas y eso pues no se cambia realmente o por lo menos no se cambia importantemente con el ejercicio, es decir, siempre va a existir una base y vamos a generar cambios, pero pues esos cambios a lo mejor no van a ser los que estamos buscando y si nos enfrascamos en intentar buscar cambios similares a los de un sujeto que genéticamente está súper desarrollado, pues no lo vamos a lograr y nos vamos a quedar en el camino y nos vamos a quedar deprimidos porque no se van a conseguir tales o cuales cambios. Entonces es importante entender que histológicamente hablando estamos predefinidos por genes y que la forma, el tamaño y todo lo relacionado con la arquitectura muscular depende completamente de nuestros genes. ¿Va? Entonces, pues bueno, era de lo que quería hablar antes de entrar ya más a detalle a la parte práctica. No sé si tengan alguna duda. Todo muy claro, profe, gracias. Sí, todo claro. Ok, va, ya está. Entonces nos veríamos la semana que viene. Déjenme dejar de grabar.